Palabras duras, palabras necesarias. El miedo a las palabras duras. Soy alguien al que no le gusta ir al médico por temor a escuchar malas noticias acerca de mi salud. No me gusta porque pienso que probablemente hasta podría recibir un diagnóstico de una enfermedad grave. Pero no hay otra manera de saber si hay algo malo en mi cuerpo. Necesito saberlo y para eso necesito el diagnóstico y las palabras de alguien que sepa como un doctor para poder tratar cualquier enfermedad y curarla. Necesito esas palabras duras del médico diciéndome la clase de enfermedad que tengo y el tratamiento que debo seguir. Después de recibir una receta, debo comprar los medicamentos y seguir las instrucciones para poder encontrar la sanidad. Aunque la verdad es que muchas veces no pasa. Lo cierto es que un buen médico no va a ocultar la realidad de mi condición o guardar silencio solo porque no quiere herirme con esas palabras duras que necesito escuchar. Un buen doctor no le ocultaría a su paciente si encontró algún tipo de cáncer en su cuerpo. Se lo diría y luego le dará las instrucciones del tratamiento a seguir para que pueda ser curado de esa grave enfermedad. Le diría qué medicamentos se le aplicarían, si será necesario un procedimiento de quimioterapia o una posible operación. Todo eso es doloroso, pero todo es necesario. Y hay un problema general. Le oímos a las palabras que son duras, pero que son necesarias. A veces tenemos miedo de ser confrontados. Cuando escuchamos palabras así, nos ofendemos. No podemos negar esta gran realidad. La verdad duele y ofende. Ofende porque nuestra naturaleza es la mentira. El orgullo en una vida poco o nada afectada por el Evangelio es la pared contra la verdad que tanto necesitamos. El orgullo no cede ante la verdad porque ceder significa humillación y abandono de la mentira. Es común que nuestra reacción ante la verdad sea de enojo. Es común que cuando alguien nos habla la verdad, nuestra primera reacción sea ofendernos. Y la ofensa de Jesús, algo así ocurrió muchas veces en los tiempos de Jesús. La Biblia registra un suceso donde Jesús ofendió a muchos de sus propios discípulos. El hombre más amoroso que ha existido sobre la faz de la tierra ofendió a un buen grupo de personas. Y es que el amor no precisamente implica palabras suaves y tiernas. Veamos lo que el apóstol Juan nos narra en su Evangelio, en capítulo 6, versículos 60-68. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla?». Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: «¿Esto les resulta escandaloso?». A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». El contexto nos habla diciéndonos que la audiencia de Jesús estaba compuesta por no creyentes, sus discípulos o seguidores, que eran miles, y sus apóstoles. Jesús estaba enseñando en una sinagoga y había estado enseñando sobre que Él es el pan de vida. Cuando aquí se les llama discípulos a las personas, no significa que todos son verdaderos seguidores de Jesús. Habían muchos seguidores de Cristo que lo seguían por sus señales y milagros, por la curación de enfermedades, por la comida que se les daba y por la esperanza de que tenían de que Él los liberara de los romanos. Muchos de ellos aún no habían decidido abandonarlo y lo seguían por todos lados, pero eso estaba a punto de cambiar. Cuando Jesús les enseñó que seguirlo significa más que solamente beneficiarse de su amor y su poder, que seguirlo significa un compromiso completo con Él. Versículo 60. Muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla?». Dura quiere decir literalmente áspera, marchita o fuerte. Es como describir algo severo, desagradable o difícil de aceptar. Y hace una pregunta: ¿quién puede escucharla? Esto no significa que la palabra de Jesús no sea clara, sino inaceptable. Ellos rechazaron sus palabras, no porque las comprendieran, sino porque eran ofensivas. Hay tres grupos de personas con tres tipos de respuestas. La primera, los que rechazan abiertamente a Cristo. Los segundos, los que responden con fe pasajera o superficial. Y en tercer lugar, los que responden con fe verdadera. En estos versículos existen 6 cosas importantes a considerar: las palabras, la ofensa, la murmuración, el abandono o deserción, la confrontación y la respuesta esperada. Mi ofensa. Si Jesús ofendió a muchas personas con sus palabras, no sé cómo yo puedo evitar no hacerlo. No soy ni seré jamás mejor que Jesús, y hoy seguramente ofenderé a muchos. Hay 2 cosas que no puedo evitar: decir palabras duras y ofender con esas palabras. Hay 2 cosas que deseo que no ocurran después de ese mensaje: la murmuración, el abandono, o deserción, o ambas cosas. Hay una cosa necesaria para todos nosotros: la confrontación. Y hay una cosa esperada: la respuesta de los verdaderos seguidores, las palabras duras. Hay iglesias locales con algunos síntomas de enfermedad. Síntoma significa alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. La enfermedad que existe en la iglesia es a causa del pecado. Una iglesia enferma no es necesariamente una iglesia con falsa enseñanza. Una iglesia enferma puede tener la enseñanza más bíblica del mundo, pero
si las personas son indiferentes a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios y no viven lo que escuchan, la iglesia está enferma. Hay alteraciones en el cuerpo. ¿Cómo podemos decir que somos discípulos de Cristo si no amamos todo lo que está relacionado con Él? ¿Acaso no se espera que un discípulo ame a su maestro y le siga donde quiera que va? ¿Acaso no se espera que un esclavo por amor obedezca a su amo? ¿Acaso no se espera que un hijo honre a quien es su padre? ¿Acaso no se espera que un súbdito obedezca en todo a su rey? ¿Acaso no se espera que un pecador que no merece salvación sea salvo por pura gracia y ahora ame y adore a su Salvador? Jesús es el Evangelio. Jesús es el todo de la vida cristiana. Jesús es la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Asistimos a la iglesia porque es el día del Señor para adorarlo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo si no amamos su iglesia? Si somos irregulares en los cultos de adoración. Ahora bien, podemos ser constantes, pero sin una vida transformada, con un pésimo carácter, llenos de orgullo y mal trato hacia los demás, amando al mundo más que al Señor, modelando al mundo y no a Cristo. Dejamos de asistir o de congregarnos en un culto o a un servicio de adoración por cosas irrelevantes, fiestas, celebraciones, visitas de familiares, los deportes, cualquier cosa puede ser un pretexto. El aire, el frío, el sol, la lluvia. Si faltamos, que sea por motivos de fuerza mayor, algo que se sale de nuestras manos. Jesús es nuestro maestro, y un maestro tiene discípulos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo si somos apáticos e indiferentes al discipulado? Un discípulo es un alumno que quiere aprender constantemente de su maestro. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si un cristiano es un discípulo? ¿Cómo pretendemos madurar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si no estamos sometidos a un aprendizaje constante? Jesús es la palabra. ¿Por qué tanto desprecio y descuido a la palabra de Dios? Queremos ir al cielo, pero aquí no queremos saber nada del que está en el cielo eternamente. ¿Podrá un cristiano abandonar su Biblia? Sí, pero no eternamente. Todos desfallecemos y tenemos luchas, pero nuestro consuelo está en su palabra, en las Escrituras, y allí encontramos vida eterna. Cristo es la palabra, Cristo es la Biblia. Todas las Escrituras tratan acerca de Él. Si Él está allí, ¿por qué no vamos a Él y lo conocemos? ¿Por qué no querríamos conocer al autor de nuestra fe y de nuestra salvación? ¿Hay pecado que estorbe nuestra lectura? La palabra corre como un manantial y por pereza no nos acercamos a tomar un poco de agua para beber aunque tengamos sed. Jesús es el mensaje. Jesús es la buena noticia. Jesús es la salvación. Si hemos disfrutado la dulzura de la miel del Evangelio, ¿por qué no hemos de dar a otros a probar esa miel? Los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación son hermosos, pero ya no lo son si no llevan esas buenas noticias. No te digo que debes ser un gran predicador, pero si eres cristiano, se espera que hables de Cristo, quién es y qué representa Él para tu vida. Jesús es la oración. ¿Qué hay de la oración? ¿Cuántos oran por ustedes mismos? Si no lo hacen, mucho menos van a orar por los demás, sus hermanos, la iglesia o incluso los perdidos. Jesús es la santidad. La santidad no es el camino a Cristo, Cristo es el camino a la santidad. ¿Por qué abandonarnos constantemente en el pecado? ¿Es más delicioso el pecado que el deleite que encontramos acaso en Cristo? ¿Es más hermoso el pecado que Cristo? Todo esto es reflejo de idolatría y hoy todos somos advertidos de la hipocresía. Hoy podemos ser de estas maneras. Apocalipsis 21:11. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. Si alguien quiere seguir siendo injusto, impuro y pecador, declarando lo que sea, pero que decida qué clase de vida quiere. Pero si alguien ama la justicia y lucha contra el pecado, siga ese camino, porque ese es el camino del verdadero creyente. La confrontación. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Versículos 66 y 67. Después de las palabras duras de Jesús, de la ofensa y de la murmuración de los falsos discípulos, muchos abandonaron a Jesús. Muchos también han abandonado hoy a Jesús. Dirá alguien, pero yo no he dejado de creer en Jesús ni de amarlo. Si dejaste de amar a su iglesia, dejaste de amar la palabra de Dios, dejaste de orar, dejaste de amar a Cristo, así de simple. Muchos han abandonado la iglesia, se han ido sin dar razón alguna. Quizá algunos por su pecado, otros porque se ofendieron o por pereza. Y esto no es más que un síntoma grave de un falso discípulo. La misma pregunta que Jesús les hizo a los que quedaron, a los apóstoles, es la misma pregunta que resuena hoy para la iglesia. ¿También ustedes quieren irse? ¿Cuál es tu respuesta después de lo que has leído? ¿Crees que estas palabras han sido muy ásperas y ofensivas? ¿Hacia qué te mueve esto que estás escuchando el día de hoy? La respuesta esperada.
La respuesta que oró a Dios y espero de ustedes es que no vean otro lugar a donde ir más que correr hacia Cristo. Para Dios no hay grises, no hay puntos intermedios. Nosotros odiamos a Jesús o lo amamos. Jesús esperaba una respuesta negativa de los 12 discípulos que se quedaron. La respuesta esperada es no, no queremos irnos. La respuesta que se espera de ustedes es la misma respuesta que Pedro le dio al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Acaso Cristo no es mayor necesidad de un pecador condenado a muerte? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Sin Cristo estamos total y completamente perdidos para siempre. Sin Cristo el salario de nuestra maldad es la muerte eterna. Pero si al igual que Pedro respondemos correctamente, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Al que ve a Cristo en la cruz del Calvario, ve la necesidad de arrepentirse. El que se arrepiente de sus pecados ya no morirá eternamente, sino que vivirá. Cristo es el todo de la vida cristiana. Cristo es nuestro refugio. Cristo es todo lo que Él representa. Es ahora nuestro estilo de vida. Ser parte de la iglesia local, el discipulado, la oración, el evangelismo, la santificación, el servicio. Seamos verdaderos creyentes. Hemos fallado en varias de estas cosas. Hay gracia para nosotros, porque solo en Jesús hay palabras de vida eterna. En Jesús hay perdón. Llenémonos de coraje. Comprometámonos con Cristo y con su iglesia. Santifiquémonos por aquel que nos ama. Seamos constantes y perseverantes. Seamos discípulos. Involucrémonos en un discipulado o un estudio bíblico. Cultivemos la oración. Sirvamos a nuestros hermanos y a nuestros prójimos. Amemos al crucificado. Cristo vale la pena. Cristo es digno. Jesús es nuestro todo. Hoy hemos dicho palabras duras. Seguramente te has sentido ofendido en algún momento. Puedo esperar que después de esas palabras algunos murmuren respecto a lo que subimos a este canal y abandonen nuestras palabras, pero otros responderán correctamente. La respuesta esperada es la respuesta que dan los verdaderos creyentes. Se quedan, permanecen. Si ustedes permanecen, servirán a Cristo durante toda su vida. Su compromiso dará frutos, la iglesia, sus familias y la ciudad se beneficiará de ustedes. Si vives en una comunidad, tu comunidad será grandemente impactada por tu testimonio, por tu amor hacia Jesús y por la iglesia. Dios te bendiga grandemente, te mando un fuerte abrazo. Recuerda vivir siempre para tu Señor. Suscríbete y comparte.